Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches, por ahí los que nos escuchan. Buenas Buenas tardes, ¿cómo va? tardes. ¿Cómo va? Un gusto. ¿Qué tal? Hola, hola, Jorge. Bueno, ¿empezamos entonces o por ahí creo que se siguen uniendo? Sí, sí. Pero unos segunditos más, creo que ahí están uniendo la sala. Empecemos si querés, ¿Sí? Ronald. Sí, sí. Ya. Perfecto. Bueno, antes que nada, ya eh, nos presentaron a todos los moderadores, emprendedores. En esta sala tenemos dos emprendedores, ¿no? Uno es de Perú, otro desde Argentina. Y vamos a empezar entonces con Hans. Hans, bueno, ¿quién más que mejor tú para que te conozcan un poco más? Preséntate y cuéntanos sobre ti. ¿Cómo están con todos? Buenas, me presento. Soy Hans Camayo. De profesión soy ingeniero eléctrico y electrónico, pero de pasión, me encantan las abejas y la naturaleza. Entonces, en este quehacer del mundo busqué cómo unir, ¿no?, estos dos mundos que siempre fueron parte de mí, la tecnología y el tema ambiental y de las abejas. Entonces, en el recorrido, lo que yo actualmente me dedico, ¿no?, es a Pi Robotics. Soy el CTO, me encargo de la tecnología que es de la empresa. Básicamente hacemos colmenas robotizadas para el tema de polinización, que es lo que estamos acá muy fuerte en Perú, ¿no? Si deseas, puedo presentar tengo unas presentaciones. Ah, ya, mejor, claro, claro. De todas maneras, si tienes ahí ya la presentación Lo lista comparto. para que vayan conociendo más sobre API Robotics, ya luego te haré algunas preguntas del público, también algunas que tengo preparadas por ahí. A ver, voy a ver eso. Les voy a presentar un pequeño pitch y de ahí este pitch lo elaboramos cuando estamos postulando los fondos. Es un antes y ahora cómo estamos. Eh, ¿Sabían ustedes que más del 75% de los alimentos que consumes dependen de las abejas? Pero ¿cómo dependen de ellas? Dependen de la polinización que realizan las abejas. La polinización es la fecundación que realiza una abeja para que lleve el polen al estigma, a la parte floral, la parte femenina. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que gracias a esto se puede llegar a tener frutos, semillas. Y ahora, ¿qué pasa cuando no hay abejas? ¿Sabían ustedes que 7 de cada 10 colmenas de abejas y especies han desaparecido según la FAO hasta el 2023? 7 de cada 10, es escandaloso, es escandaloso. Pero repercute económicamente. Económicamente se habla de 500 millones de dólares según la red agrícola hasta el 2024. ¿Cómo repercute? Por falta de polinizadores, como son las abejas. A todo este problema que ya es grave, se le une la pérdida de colmenas, la falta de una tecnología apícola y una mala logística y operaciones en este servicio de polinización. ¿Por qué servicio de polinización? Porque las abejitas se llevan hasta los fundos agrícolas para que puedan realizar este servicio. La solución es API Robotic. Nosotros reducimos la mortandad de las abejas hasta un 80%. Optimizamos 30% la polinización de lo que son los cultivos. Y en todo esto tenemos un 20% de costos operativos. ¿Por qué? Porque antes se, incluso hasta ahora se establece que ciertos técnicos de las áreas donde se producen tienen que ir a ver a las abejas. En cambio, nosotros lo estamos digitalizando. El que están viendo es el primer MVP que hemos desarrollado. Y ya estamos en otro tipo de tecnologías, pero más o menos para mostrarles cómo desarrollábamos nosotros, ¿no? Las abejas tienen que ir sí o sí al campo en un lugar donde no hay mucha señal y casi siempre no hay energía. Es por eso que era necesario para esta tecnología implementar un dispositivo como son paneles solares, baterías de litio. Y realmente, ¿qué hacemos nosotros, no? Nosotros monitoreamos a las abejas, pero en base a ciertos patrones que tienen estas. Lo principal es la humedad. Según el nivel de humedad, nosotros podemos saber si la abeja va a empezar a enfermarse o a adquirir ciertos problemas, como es
loque, barrobo, a ciertas enfermedades que se le dan. A menor temperatura sabemos que la abeja, los huevos de la reina, de los 36 grados para arriba, se empiezan a morir. Y si la temperatura es más baja, igualmente hay deceso de estas. Es por eso que usamos un sensor de HT11, o usábamos, ¿no? En este primer MVP. Y con el sensor de peso, más o menos, monitoreamos qué cantidad de abejas estaban aumentando o estaban disminuyendo. Pero ante todo esto, realmente el monitoreo de una colmena es mucho, pero mucho más complejo, porque lo que estamos haciendo es tratar de interactuar con todo un ecosistema y una pequeña sociedad, que son las abejas. Tenemos bastantes parámetros, porque la reina enjambra, porque el, el tema del clima actualmente ha estado muy loquísimo. Creo que en todo el mundo estuvo así. Entonces tenemos que adecuar esos datos del ambiente con los datos que nos está arrojando la colmena inteligente. A nosotros nos interesa mucho la cantidad de abejas y que no haya muerte de abejas. Pero a nuestros clientes, que son los fundos, le interesa básicamente dos parámetros. El parámetro de cuánto está polinizando sus frutos y si es que hay o no hay deceso de abejas, porque si no hay abejas, obviamente estas no están trabajando en sus campos de ellos. Y entonces nosotros le damos por un sistema de aplicativo las características que ellos nos lo piden. Notificamos, ¿no? Si es que hay o si es que las abejas también están enjambrando. Eh, Esto lo puse para ver cómo nosotros hemos pasado de una etapa de idea, una etapa de validación en laboratorio, en la universidad también lo hemos validado, hemos pasado, estamos en el tema de prototipo que les estoy hablando ahora, y ahora actualmente estamos en un TLR8, ¿no? De maduración tecnológica, porque ya estamos nosotros en choque con el mercado ya. Y chocar con el mercado a veces implica muchas cosas, cosas como eh, que nosotros no preveíamos al inicio. Tenemos toda la tecnología, pero tenemos clientes que realmente no valoran esa parte de la tecnología. Por ejemplo, el cliente simplemente quiere tener más abejas o el cliente quiere un sistema predictivo para sus frutos y entonces vamos nosotros amoldándonos a los requerimientos del cliente. El negocio en sí de API Robotic consiste básicamente en que nosotros le alquilamos la colmena inteligente por 3 meses. 3 meses que dura el periodo de floración del fundo. Cobramos 250 soles por colmena. Esto es en caso de arándanos. Llegamos a tener hasta 3 polinizaciones en todo el año y de ahí pasamos a la reserva natural Noryauyos-Cochac. Hacemos esto para poder darle un mantenimiento correcto a las abejas y a la par nosotros tenemos un plus ambiental, porque al poner las abejas en un área natural ya estudiada, ya validada, llegamos a mejorar el ecosistema de esta área. Mejoramos el biotopo también. Y justo tenemos unas charlas de... Estamos desarrollando un artículo científico también con el CERNAM para el tema de qué pasa cuando yo pongo mis abejas, porque trabajamos con una línea que es la Apis mellifera, con las abejas nativas, ¿no? Por ejemplo, del CERNAM. Lo que se creía que la Apis mellifera iba como a invadirla o a dañar el ecosistema es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mejora la floración por la polinización de estas abejas. Al mejorar la polinización, mejora la cantidad de flores, hay más alimento para los insectos y esto es más alimento para los mamíferos, para las aves y se mejora todo el ecosistema. Y al mejorar todo el ecosistema, hay más hábitat para las abejas nativas. Justo estamos en el tema de terminar el artículo científico para poder publicarlo. Es el impacto ambiental que les comentaba. Trabajamos también con comunidades campesinas, el nivel de polinización que llevamos. Hicimos nosotros un Tamsamson, que es la metodología para evaluar nuestro mercado. En el Perú es uno de los principales exportadores de arándanos a nivel del mundo. Teníamos un mercado de 36 millones de dólares hasta el 2024.
pero actualmente estamos entrando ya a otro tipo de cultivos como son paltos y cítricos también. Obviamente, toda, toda tecnología nunca es única, siempre existe competidores en el mundo. Nosotros básicamente nos hemos anichado en lo que son cultivos de arándanos, paltos y cítricos. Toda esta tecnología y este impacto ambiental lo llevamos a este tipo de cultivos. Está María Arana, que es ingeniera ambiental, administradora, mi persona, que soy ingeniero eléctrico, electrónico, Julio Suárez, que es ingeniero mecánico, y realmente nosotros llevamos con las abejas mucho, mucho tiempo, porque tanto María como mi persona somos la segunda generación de apicultores. Mi padre se dedicó como actividad principal a la apicultura. Entonces yo desde muy pequeño crecí con las abejas, desde muy pequeño estuve ligado a las problemáticas que tiene el apicultor, a la falta de tecnología que en Latinoamérica en realidad hay muy poca tecnología para el rubro apícola. Es alguna de las concursos, fondos que hemos estado levantando. Estuvimos también en el evento, en el Apimondia en Chile, que es el Congreso Mundial de las Abejas. Compartimos un poco de las experiencias, cómo está la apicultura en todo el mundo. Y sí, sí hay tecnologías fuertes que se está desarrollando. También nosotros estamos a la par. Son tecnologías que estamos aumentando. Acá hicimos una proyección de nuestros clientes que tenemos atendido. Estábamos antes con un punto de equilibrio de 54 colmenas, que ya las pasamos. Eh, este es el pitch que les presenté. Y ahora, ¿cómo estamos ahora? Actualmente lo que Pode- estamos teniendo más... Podemos generar, Hans, si querés, un espacio de preguntas, Claro, ¿sí? claro, estaría Como perfecto. para buscarle, ¿sí? Una Una dinámica. hilación, ¿no es cierto? En este recorrido que vos hiciste, en este camino emprendedor, seguramente te encontraste con algunas dificultades, ¿sí? Más allá de lo que es la expertise, la tecnología, ¿sí? Las dificultades que surgen de ese camino emprendedor. Eh, ¿Cuáles fueron las que a vos te marcaron en ese camino? Acá tenés un montón de alumnos que están, ¿sí? Generando sus planes de negocio, sus ideas. Eh, Bájale un poquito de eso a partir de tu experiencia. Ya, por ejemplo, el choque que yo tuve, o todo el equipo tuvo, es a veces que nos centramos mucho, mucho, mucho en la tecnología. En el primer prototipo que vieron, tenía una cámara, casi como 6, 5 meses desarrollando la tecnología. Y un trabajo difícil trabajar con insectos y todo, pero en el negocio importa mucho saber qué quiere el mercado y qué dice tu cliente. Llegamos con toda la tecnología, todo el know-how que era eh, bien trabajado. Llegamos y el cliente como que no me gusta. En vez de la cámara, porque no es, es muy costosa, nos dicen, ¿no? Nosotros actualmente le ponemos, por ejemplo, un sensor de sonido nada más y con eso ya estimamos la cantidad. Hay parámetros que uno cree que es necesario y uno no sabe que es necesario hasta que realmente va al campo, conversa con el cliente y lo pruebe. Yo creo que, por ejemplo, mi primer choque fue chocar con los clientes, escuchar al cliente. Y a veces nuestro ego de desarrollador, de inventor nos gana. Sí, sí, yo creo que Sí, sería sí, eso. ahí hay un tema, ¿no? Fundamental, ¿no? Si vos hoy vas a generar un negocio y no tenés los conocimientos de cómo generar un modelo, esto que vos decís, ¿no? Primero, debería haber conocido bien al cliente, sus necesidades, ¿sí? Sus limitaciones, ¿no? Para generar una propuesta de valor ajustada
a ese tipo de clientes, ¿no? Que en tu caso Claro. son clientes muy particulares, ¿no? Son clientes que quizás no están asociados con la tecnología y no entienden quizás los beneficios que la tecnología les puede dar, ¿no? Sí, por ejemplo, te comento, incluso nosotros el primer desarrollo lo hacíamos con app para el celular y hacer app para celular es mucho más complejo. Y a nuestro cliente le es más fácil entrar a su computadora porque están adecuados a entrar a la computadora. Y desarrollar una web es más sencillo, ¿no? Entonces, si de plano hubiésemos conversado directo con el cliente, yo creo que nos hubiésemos comido todo ese problema y de frente hubiésemos hecho una web, por ejemplo. Claro, porque la necesidad estaba bien detectada. Sí, Ustedes ahí se dieron cuenta que había una oportunidad de mercado, una necesidad, pero ahí faltaba un poco el conocimiento más profundo del cliente. Ahí lo así es. tenemos a Ronald, que es un especialista en estos temas. Sí, ¿Qué gracias opinás Jorge. vos? Ahí justo también quería comentar, bueno, ya desarrollé un par de textos también, entonces no puedo, y estoy en ingeniería estadística aquí en la Uni en Perú, Universidad Central de Ingeniería, y claro, siempre nuestro sesgo de, como dijo Hans, ¿no? Programador, inventor, tecnologista, nos hace amar la tecnología, el producto, pero en verdad al cliente no le importa, no le importa a veces con una Ah, derivada, dos derivadas, tres derivadas, con integrales, ellos quieren solucionar su problema. Y a veces uno dice, no, pero ¿por qué me pides algo tan, o sea, uno piensa, ¿no? ¿Por qué me pides algo tan sencillo? Es que no importa el método, no importa el machine learning, deep learning, no importa el LLM, ellos quieren su problema solucionado. Nosotros tenemos que adaptarnos al mercado, la tecnología es un medio, no es el fin. Y ya empiezan algunas preguntas en el chat. A ver, ahí Lucas nos pregunta, a ver, para Hans, ¿se puede saber cómo manejaron los requerimientos que fueron planteando? Ya estando presentando el proyecto, ¿tuvieron que salir corriendo a desarrollar o cómo lo manejan? De repente, ¿no? Ese pivote, Hans, con el cliente. ¿Puedes contar un poco más? Ya, creo que como es como en cualquier negocio, cuando tienes que pivotear es darle una vuelta a todo. Y es entonces es hacer el proyecto a veces desde cero. Por ejemplo, en el tema del aplicativo es volver a hacerlo, es el cliente lo quiere web, entonces simplemente el cliente lo quiere y el que va a decidir es el cliente, porque es el que te lo va a pagar. Entonces nosotros nos reunimos como equipo y es como coger un proyecto desde cero, es volver a hacerlo. Sí, Además, Genial. así lo también hacemos. lo que suele, perdón, no, también Dale. lo que suele pasar, o bueno, por lo menos en base a mi experiencia, es que mientras más trabajo nos lleva en sí hacer el emprendimiento, después nos cuesta más entender que el mercado a lo mejor no quiere eso, porque le echamos tantas ganas y tanto Sí, esfuerzo, que es sí, como, sí. ¿cómo no lo vas a querer con lo que me costó hacerlo? Y realmente Sí, no sí, funciona, sí. no funciona si es al revés. Es más, algo que yo estoy aplicando mucho últimamente, que por ahí pueda servir como, así como dato, digamos, de ayuda, es equivocarme o sea, lo más rápido posible, pero no equivocarme en la mala forma, sino en vez de estar un montón de tiempo pensando en mi habitación y escribiendo, que pin, que pan, ir directamente con el cliente final y plantearle una idea por arriba para ver qué te dice. Y plantearle otra idea y ver qué te dice. Entonces, en vez de matarnos pensando cómo hacer el producto perfecto, que el cliente nos diga cómo hacer ese producto. Igualmente, hago un paréntesis, la idea es que no sea un cliente, porque si no vamos a hacer algo totalmente adaptado a ese cliente y por ahí a otro cliente no le sirve, sino que la idea es poder escuchar diferentes puntos de vista y ver los patrones que se repiten. Por ejemplo, si el cliente uno nos dice que le gusta el rojo, el cliente 2 3 4 a todos le gusta el rojo, bueno, el producto debería ser rojo. Entonces, eso es algo que estoy incorporando hace un tiempo y realmente me resulta bastante bien, así que bueno, lo dejo ahí como dato que pueda ayudar. Buenísimo. Acá, buen dato, doctor. Igual creo que no quería desaprovechar la pregunta de Lucas, porque ya la releí mejor, la releí mejor. O sea, tal vez con qué nivel de desarrollo vas y te presentas a los clientes, ¿no? Porque en ese camino te Mm, piden ciertos cambios, ciertos adicionales. ¿Cuál es ese famoso, porque al final siempre es teoría, el producto mínimo viable con el que uno se presenta a un cliente para tener una reunión pues seria, ¿no? Y que diga, no, sí, acá hay un desarrollo interesante, ¿no? claro, el primer MVP, por ejemplo, a mi punto de vista, ¿no? El MVP va a depender mucho del tipo de negocio que estés y de la necesidad que tenga el cliente. Para nosotros, por ejemplo, el primer MVP
que nos resulta cuando el cliente lo puede monitorear la cantidad de polinización. Si al cliente le damos eso, ya ve cómo se puede modificar, cómo se puede llegar. Me gustaba, por ejemplo, a mí el tema del Lean Startup que decía, equivócate rápido y barato. Y sí, porque si le das mucho tiempo al desarrollo, el costo de producir la tecnología es muy caro y te toma mucho tiempo. Ahí, Genial, ahí genial. un alumno mío ahí, José, te está haciendo una pregunta también interesante, ¿no? En este tema de, bueno, en este mapa de poder proseguir con tu empresa, si fuiste validando, ¿sí? Nuevas soluciones, si fuiste pensando en nuevos desarrollos, que ahí vimos que sí, ¿no? Lo estás implementando no solamente para las abejas, esto, sino que ya trasvasaste eso, ¿no? Ampliaste mercados, ¿no? Ya. Sí, y también creo que lo importante es saber qué tanto te cuesta adquirir un cliente, el famoso CAC, ¿no? Si tu costo de adquisición de cliente es muy grande, tienes que saber hasta cuánto puedes abarcar de tu innovación. Por ejemplo, en el caso de API Robotic, por cliente es muy, muy costoso. Por cliente nosotros gastamos de 3.000, $3.500 por cliente. Es bien caro probar varios clientes o varias soluciones. Y también es recompensado porque con cada cliente puedo sobrevivir medio año o 9 meses en polinización. Entonces creo que va a depender también. Y lo que Mencionaste, hablabas, sí, sí, dale, perdón. dale, No, Ron. no, mencionaste el CAC, pero ¿cuánto es ese lifetime value que te genera? O sea, esos 6.500 que quieres un cliente, ¿cuánto te genera cada cliente para tener ese ratio? Allá más o Aprox. menos por cliente nos genera desde 28.000 a $35.000 por Ok. cliente. Ah, pues más o menos. Sí, Claro, es mejor que. O sea, está más allá de 1 a 3 que es como lo mínimo que uno tiene que aceptar, ¿no? Para. sí, sí, invertimos bien, pero también nosotros tenemos que recuperarlo. Bien. Ahí, Porque Jorge, dale, de verdad. No, 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 no. Es interesante porque cuando nosotros en las cátedras hacemos análisis financieros y tratamos de validar mercados, este tema que vos comentabas de ser consciente de tu capacidad operativa, ¿no? Para no abarcar más de lo que se puede abarcar, ¿sí? Siendo sí. emprendedor, esto es súper interesante, ¿no? Es algo que nosotros ejercitamos bastante para definir bien el mercado meta, ¿no? Al que uno puede apuntar con los recursos que tiene. Esto evidentemente te pasó. Sí, incluso nosotros siempre tenemos el bicho de la innovación. Entonces decimos, ¿por qué no hacemos una tecnología en la cual podemos monitorear las plagas, el cultivo y lo vemos, lo evaluamos, ¿no? ¿Realmente podemos o tenemos la capacidad económica de asumir esa nueva innovación? ¿Cuánto nos costaría el cliente? Porque al final el términos económicos son los que va a decidir si realmente te puedes aventar o no a la piscina. Genial. Ahí hay una pregunta Iria, de sí. Ire, Dice ahí, ¿sí? ¿cómo fueron los primeros pasos en el proceso? Especialmente, ¿cómo fue la conformación del equipo? Ah, es una pregunta clave también, el tema del equipo, ya que noto que a veces logra reunir un grupo de personas para trabajar en una idea nueva puede ser difícil. Uy, todo el tema del equipo, del founding team, es una historia para toda una charla de 1 hora, pero a ver, algunas lecciones aprendidas, Hans, que hayas tenido experiencia, tal vez el tema del vesting, el tema de los perfiles complementarios, no por ahí de Uy, alguna deuda técnica, no sé. uy, sí, eso del tema de equipos es bien complejo y hasta ahora seguimos teniendo, eh, no sé si dificultades o, bueno, ahí estamos con el equipo. A nuestra experiencia depende mucho la persona determina eh, cómo vas a trabajar y entonces debes, a cómo lo veo ahora, ¿no? Debemos encontrar personas que estén alineadas a lo que queremos o a la misión, visión de lo que estamos haciendo. Porque el tema de que sea un gran genio, un súper desarrollador, en el camino se puede aprender o se puede mejorar esas habilidades.
Pero si no puedes llegar a tener una reunión con tu founder, estar peleando, justo nosotros con un socio también tuvimos problemas por los fondos, problemas de trabajo en realidad. Entonces, para nosotros es más válido que tenga ese sueño, que vaya con el sueño con nosotros. Todo lo demás, y que sea leal. El sueño y que sea leal. Todo lo demás se puede suplir. Al menos yo pienso así. Importante, interesante buscar personas alineadas, ¿no? Al propósito. Ahí ahora se habla mucho de startups VC Bucket o Bootstrapped, ¿no? Que quieran arriesgar casi lo mismo o algo equivalente, ¿no? En todo este camino emprendedor, ¿no? Ahí Pedro nos deja otra pregunta acerca de los competidores, dice el proyecto. Y ahora la competencia es más global, ¿no? Los chinos, los gringos, la IA nos ha Sí. puesto a todos en jaque. Ahora dice, el proyecto enfrentaba competencia directa, en caso afirmativo, ¿quiénes eran los actores relevantes y qué factores los hacían más o menos fuertes frente a ustedes? A ver, una pregunta técnica de competidores de mercado. En el mercado, por ejemplo, en el Perú mismo está entrando una empresa que se llama Bewise. Bewise es una empresa de Israel. Ellos básicamente venden sensores para el tema de monitoreo de polinización. Están muy enfocados en el tema de venderle a los apicultores la tecnología. En Estados Unidos también hay otra empresa que es Bewise y Vigiro, que también tienen eh, una tecnología bastante avanzada para el tema de polinización, pero ellos se han anichado a lo que es polinización de cerezos. El cerezo, por ejemplo, en Estados Unidos mueve una gran cantidad de dinero y entonces están muy anichados ahí. Nosotros como estrategia que hemos usado es anicharnos en cultivo, como les mencioné, de arándanos y ahora estamos entrando a lo que son paltos. ¿Por qué lo hemos hecho esto? Por nuestra geografía. En el Perú es un factor importante en el tema de arándanos y paltos. Entonces, ¿qué significa que nos hemos anichado? Por ejemplo, que siendo más técnicos, por cada hectárea de cultivo de arándanos se necesita de 9 a 10 colmenas de abejas. Entonces, nosotros la caja o la colmena hacemos más o menos de 12 a 13 marcos de cría para que sea adecuado a ese tipo de polinización y para que también los espacios de colocar las colmenas se adecúen a ese tipo de cultivo. En cambio, por ejemplo, de Bee Wise, que está en cerezos, el cerezo es un arbusto más grande, entonces se requiere más cantidad de colmenas. Es otro tipo de tecnología y manejo en cuanto a las abejas. Nuestra Ahí, estrategia, ahí, anicharnos. ahí Sí, enfocás tu diferenciación, digamos, con esos competidores que tenés, ¿no? Tenés sí, que hacer foco en alguna diferenciación. Y bueno, tu conocimiento del mercado local, ¿sí? Es un punto fuerte. Eh, Así que, y esto que estabas hablando, ¿no? Digamos, buscar esos nichos de mercado donde puedas customizar la solución, ¿no? Eso también es un punto fuerte, ¿no? así es. Está perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Creo que No. hasta ahí son, ahí justo apareció Ah, una más. A ver, ya, tema otro de problemas con especies invasoras, como algunas avispas. Tal vez algo más ahí del producto, Hans. Allá, afortunadamente en la zona donde trabajamos, hay una avispa negra que invade a las abejas, a las apis. En el Perú no se tiene presencia de esa avispa, pero sí tenemos presencia de un ácaro que se llama la barroa. Entonces, la barroa es un ácaro que se ha proliferado en casi todas las especies de las apis y tenemos problemas constantemente. Entonces, nosotros lo que hacemos es el monitoreo de este tipo de plaga. ¿Qué pasa cuando la abeja empieza a tener muerte, ¿no? Mortandad de abejas. Casi siempre son por dos, tres factores, ambiental, envenenamiento o enfermedades. Entonces, cuando nosotros con los sensores detectamos que está disminuyendo la cantidad de abejas, nos manda una alerta y ya vamos a ver si cumple con uno de estos requisitos para saber cuál es el caso. Por ejemplo, vi que en Argentina creo que sí tienen el problema de la avispa.
Y entonces, ahí sí vi que usan tecnologías también, incluso para encapsular o cerrar la colmena para que no entre la avispa y temas por el estilo. Que si, por ejemplo, nosotros llegáramos a entrar a Argentina, tendríamos que verlo, ¿no? Que la tecnología tenga este tipo de necesidades con el tema de avispas. Bueno, Ronald, la verdad Sí, que súper interesante el proyecto de Hans. Mm, Medio que como nos saca un poco del foco netamente tecnológico. Los alumnos, que hay alumnos acá de la carrera de videojuegos, de la carrera de ingeniería de software, eh, y a veces no tener esta perspectiva de cómo la tecnología ayuda a procesos productivos y con impacto medioambiental. La verdad que estuvo genial, ¿sí? Lo que nos bajaste, tu exposición, ¿no? ¿Qué decís, Ronald, ahí? no, sí, sí, la verdad Ah, o sea, Hans es una de las, o sea, aquí en Perú, ¿no? Hablando, yo sé que hay público más de sí. Argentina, pero está empezando mucho la ola de Deep Tech, ¿no? Deep Tech, hardware, ¿no? Argentina creo que Ujú. tiene un poco más de experiencia en ello, pero ver que la tecnología está entrando, ¿no? Con temas climático, ambiental, ¿no? Alimentos, creo que da gusto ver que no solamente es, ya hagamos tecnología y a ver cuál es la idea más rápida, ¿no? Sino hay un propósito detrás, ¿no? Y creo que eso también es bastante importante resaltar también con el proyecto de Hans. Claro. Perfecto. Y para acotar Bien, también, nosotros sí, tenemos un desarrollador de software porque toda esta información que nos va llegando, toda esta data tenemos que procesarla. Y claro. toda esta data que usamos con el ISP, que nos llega a la nube y todo, Ujú. lo ideal es tener un sistema predictivo para ver el comportamiento de la abeja. Y ver el comportamiento de toda una sociedad y modelarlo a un sistema para mí Es- es un sueño, ¿no? Que es- estamos en proceso y se requiere de profesionales técnicos y conocimiento avanzado en y sí, programación. y sí. Es Y si interesantísimo. Bueno, alguno quiere hacer una pasantía, que lo siga a Hans. claro, claro, si Sí, necesitas sí. algunos ingenieros de sistemas, acá tenemos Nos algunos, lo manda, Jorge, nos lo ¿sí? manda. Sí, O sí, porque licenciados en videojuegos que también tratan temas de simulación y demás, que también podrían aportar lo suyo, ¿no? estaría Así que, buenísimo, buenísimo compartir conocimiento y aprender también de ellos. Buenísimo. genial. Bueno, Ronald, ya Eso, estamos, creo que terminamos O'Clock con sí, Hans puntual. y deberíamos, Bueno, ahí tienen sus datos para que lo sigan, estás lo busquen. compartiendo. Sí. Al Bárbaro. final se animaron a unas cuantas preguntas, de repente Hans ahí lo puede responder en el mismo chat. Tenemos también hoy día a otro Sí, sí, emprendedor. sí, se la hacemos llegar. Ahí hay un montón de Mejor. preguntas interesantes. Claro, ¿Sí? claro. Así que, o la podés ir respondiendo, si querés, a cada uno de ellos. ¿Eh? A ver, algunas por ahí, sí. Bueno, hay una que te preguntan, ¿no? ¿Cómo, con lo aprendido del mercado, cómo ves tu emprendimiento en próximos años? No, no le escuché bien la pregunta. O sea, con lo aprendido sobre el mercado, ¿no? O sea, sobre el Oh, mercado de abejas, ¿no? El tema, ¿no? De los arándanos, ¿cómo te gustaría ver tu emprendimiento en unos años? por ejemplo, nuestra misión de nosotros es, más que desarrollar más tecnología, es entender el comportamiento de las abejas. Nuestra misión como empresa es poder predecir comportamientos y evitar mortandad de las abejas. Esa es nuestra misión. Acá a 5 años nos vemos como una empresa que está logrando descifrar o el lenguaje de las abejas y poder al menos conservar ecosistemas, que es nuestro fin de nosotros, gracias a la tecnología. Qué lindo, Bueno, qué chévere. espectacular. Potente, cuando a la tecnología le das un propósito, Claro, te ganas de todos los sí, días sí. escribir más líneas de Está, código. está muy bueno. Sí, Gracias, Está Hans, muy bueno. así ahí es. por Muchas acompañarnos. gracias, Gracias a Hans. todos. Eh, Gracias. Seguí Tenemos también, acompañándonos, que Sí, 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 estamos ahora sí, viene ahí. Lautaro. estamos Estamos ahí con ahí. Lautaro Rodríguez. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Buenas Juan, noches. Juan, un gusto. Muchas gracias Un por la gusto. invitación. Gracias, Jorge. Realmente para mí es un placer enorme poder estar acá. Realmente súper interesante todo lo que nos contó Hans. No, no quería interrumpir
dejé apagado en sí micrófono y demás para que no se escuche un ruido de fondo, pero nada, me pareció súper interesante cómo combinar en sí lo que es la tecnología que tenemos hoy con lo que es el mundo, que a mí me parece súper interesante también. Realmente cuando escucho historias de cosas que no tengo ni la más remota idea, que es el mundo de las abejas, uno escucha, bueno, que por ahí estamos en un problema de que faltan abejas y demás, pero lo tocas de oído y realmente poder tener un experto en este tema es realmente un placer, así que gracias Hans, nada, por todo lo que nos compartiste. Ya, bueno, ahí Lautaro, ¿quién mejor que tú para presentarte y te conozco un poco más? Igual aquí viendo tu perfil, ¿no? Has fundado The Hub Trader, ¿no? Con el objetivo de facilitar el aprendizaje a quien quiera aprender trading algorítmico desde cero. Muy interesante también, Exactamente. ahí como una alternativa de inversión, ¿no? De poder, ¿no? Estar, pues, a pesar de las economías, ¿no? Uno puede ahí ver algunos movimientos, la matemática ahí es muy chévere, Fibonacci, bueno, ahí cuéntanos un poquito cómo nace este emprendimiento también, ¿no? Bien, exactamente. Bueno, antes voy a hacer una pregunta acá, si quieren responder por el chat, para saber si saben sobre finanzas, si saben cómo leer un gráfico, si saben si habrán escuchado alguna vez de lo que es el trading, si hacen trading, si quieren ponernos acá en el chat como para yo tener ahí algunas ideas, estaría genial. Así, bueno, lo enfoco a ello para poder explicarme mejor. Bueno, ahí como hay unos cuantos alumnos míos, ¿sí? En el trabajo final que tienen que hacer eh, eh, presentando una startup, una de las partes finales que tenemos es el análisis financiero. No Bien, llegamos a ser trader, pero algo de bien. finanzas Bien, bien, perfecto. conocen. Bien, bien, pero Bueno, tener esa base está buenísimo. Para mí es fundamental conocer para que no todos tienen por qué saber finanzas o por ahí tenemos expertos en finanzas, entonces está bueno saber un poco sobre eso. Así que bueno, acá nos están poniendo un montón en el chat. Nos dicen, sí, pero lo básico, RSI y demás, lo básico, más que trading, inversión en bolsa, conocimientos básicos. Bien, perfecto. O sea, se tienen justamente conocimientos básicos en lo que son finanzas, saben lo que es un gráfico, digamos, y demás, así que eso está buenísimo. Básicamente lo que es el trading algorítmico, que ahora sí igual le voy a compartir pantalla para que vean un poco cómo es. El trading algorítmico, a ver, vamos a definirlo por partes. El trading es la actividad de comprar y vender activos con el objetivo de generar rentabilidad en el mercado. Es decir, nosotros compramos hoy Bitcoin, por poner un ejemplo, y el día de mañana lo vendemos y eso es justamente lo que es hacer trading. Tradear, traducido al español, sería intercambiar. Entonces intercambiamos nuestros pesos, por ejemplo, por Bitcoin, esperamos a que Bitcoin suba y cambiamos de nuevo, vendemos esos Bitcoins para tener esa rentabilidad. Pongo ejemplos de Bitcoin porque me especializo en criptomonedas, pero funciona exactamente igual en el Merval, en el SP500, con divisas o incluso con el oro, que nosotros compramos oro, vendemos mañana. Esa es la actividad de hacer trading, de intercambiar activos por liquidez. Ahora, ¿qué es el trading algorítmico? ¿Qué es esta parte de algorítmico que puede sonar un poco rara? Realmente nosotros todos los días usamos algoritmos en el celular. Cuando ponemos una alarma a la mañana, eso es un algoritmo. ¿Por qué? Porque le estamos dando un conjunto de condiciones de que sea lunes a las 7 de la mañana o en otros casos, como puedo ser yo, a las 2 de la tarde. No, mentira, tan tarde no, pero bueno, básicamente ahí programamos un algoritmo que le decimos que cuando se dé la condición de que sea lunes y que sean las 7 de la mañana, por ejemplo, que la acción sea que suene una alarma. Eso entendemos todo bien cómo funciona. Tenemos esas condiciones que nos dan una acción. Entonces, la combinación del trading algorítmico es exactamente eso. En vez de programar condiciones de que sea lunes y que sean las 7 de la mañana, lo que le decimos es cuando el precio supere cierto umbral, es decir, esa es la condición, quiero que me hagas una compra. En vez de decir lunes a las 7, le decimos sobre el precio que suba después de un umbral y en vez de decir que suene una alarma, le decimos que compre o que venda. Entonces eso es lo que hace
el trading algorítmico, y lo que tiene de interesante es que nosotros, si queremos operar hoy en día de manera manual, tenemos que sentarnos en la silla, prender la compu y empezar a comprar y a vender de manera manual. En cambio, lo que nos permite un algoritmo es programar justamente en un lenguaje de programación, que después lo voy a contar un poco, programar un algoritmo que de manera completamente automatizada nos permita hacer estas compras y ventas que nosotros haríamos de manera manual. ¿Qué significa esto? Que mientras yo les estoy explicando esto, yo a lo mejor estoy comprando y vendiendo Bitcoin de manera automática, sin necesidad de que yo esté operando. Entonces es sumamente interesante porque es como que ustedes se dupliquen y tengan un segundo ustedes ahí sentado en la silla 24/7, trabajando por ustedes, mirando los gráficos todo el tiempo sin cansarse y operando. Entonces realmente es súper interesante desde ese punto de vista porque se pueden generar rentabilidad en el mercado de manera automática. Lógicamente hay que supervisarlo, lógicamente hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero bueno, resulta ser súper interesante para automatizar lo que es la operativa. Y no solo eso, en el caso de que nosotros, por ejemplo, siguiendo lo que nos decía Jorge, ¿no? De análisis financiero. Es más, te voy a preguntar, Jorge, en análisis financiero, ¿qué es lo que ven específicamente? Así traemos un ejemplo de ahí. Vemos cómo armar, partimos del armado de hipótesis de mercado, ¿no? Con Sí, datos de mercado, bien, definir niveles de participación a través de hacer algún análisis de capacidad operativa, armamos los modelos de ingresos, bien, armamos los modelos de egresos, el modelo de bien, inversión, el presupuesto financiero, armamos un cash flow, planteamos bien, ratios, ¿sí? Los comunes, bien, TIR-BAN, y analizamos también toda la parte de riesgo, ¿no? Armamos una matriz de riesgo, armamos escenarios, planteamos un plan de contingencia. Hacemos bien. unas cuantas cositas, hacemos. Muy bueno, no, está excelente. Mira, voy a agarrar a pedirte prestado unas palabritas que me dijiste recién para mi ejemplo. Imaginemos que nosotros queremos evaluar cómo funcionaría una estrategia que compra empresas que los ingresos son mayores que los egresos. Tiene todo el sentido del mundo que las empresas que funcionan tengan más ingresos que egresos. Entonces, si queremos, podemos programar un algoritmo que evalúe constantemente, o por ejemplo, no sé, que haga el corte una vez por día o una vez por semana o por mes, como queramos, podemos programar un algoritmo que detecte que cuando los ingresos de una empresa son mayores que los egresos, que compre acciones de esa empresa. Y que cuando suceda lo contrario, que cuando los ingresos sean menores que los egresos, es decir, que la empresa esté perdiendo dinero, vendemos las acciones de esa empresa. Entonces, fíjense que con este ejemplo que nos dijo Jorge acá, podríamos programar tranquilamente un algoritmo que de manera automática compre acciones de esa empresa en base a cómo le está yendo. Y así hay mil ejemplos que podemos utilizar, pero bueno, lo interesante de esto es que no solamente podemos ponerlo a funcionar de manera automática, sino que estas condiciones que yo acabo de comentar, podemos ver cómo hubiese funcionado esa estrategia en el pasado, porque como estamos analizando datos del pasado, podemos generar una curva de equidad para ver cómo hubiese funcionado esa estrategia y podemos ver la evolución como si nosotros nos fuésemos al pasado y después viésemos el futuro de cómo hubiese funcionado. Entonces, esto básicamente es cómo funciona el trading algorítmico. Y una vez hecho esa introducción, antes de pasar a mostrarles un poco sobre mi historia y demás, de aburrirlos con quién soy, nada, me gustaría consultar si de esto me expliqué bien o si quedó alguna consulta, algo que me quieran comentar ahí en el chat, o mismo con micrófono también. No, Ahí Lautaro, ahí. Ah, bueno, perdón, Martín tiene una pregunta. Bien, no, te quería hacer una consulta. A mí me recontra, no me dedico a eso, pero me recontra fascina todo el tema de análisis técnico. Hace un par de bien, años en pandemia aburrido me leí análisis técnico de los mercados financieros, que entiendo que es como la Biblia de los que quieren entrar en el mundo.
Pero tengo una consulta principal que es, inda- eh, ¿pudiste indagar con éxito en automatización del trading a partir de modelos de aprendizaje? Algo que sea menos duro, ¿no? De decir, bueno, tengo un modelo, lo entreno, aprende cómo se mueve el mercado y que ese modelo me diga cómo operar. Porque Bien, entiendo por lo que estoy averiguando, es como muy difícil, digamos. En la teoría parece como muy prometedor, sería una máquina de imprimir dinero muy fácil, pero es muy claro. difícil armar un algoritmo, un modelo que se ajuste dinámicamente al mercado por todas las variables que hay que tener en cuenta. Entonces, entiendo que Bien. generalmente algo trading va más a reglas duras que cada uno va descubriendo y bueno, va ajustando y con el tiempo funcionan, van cambiando, etcétera. Totalmente. O sea, como bien comentás, Martín, no es nada fácil, si no seríamos todos millonarios. Lógicamente lleva muchísimo trabajo, es al igual que estudiar una carrera o al igual que ganar experiencia subiendo los escalones de una empresa, lleva un montón de trabajo, pero bueno, justamente lo que hacemos desde HubTrader, que ahora les voy a contar un poco, es facilitar esa curva de aprendizaje. Pero facilitar esa curva de aprendizaje no significa esto que suelen vender en internet, que de un día para el otro te haces millonario o que puedes generar ingresos de manera automática, de manera muy fácil. O sea, eso es altamente improbable, por lo menos. Lo que es la realidad es desarrollar estrategias de trading algorítmico, tiene su complejidad, tiene una gran curva de aprendizaje y justamente lo que hacemos desde HubTrader es, sabiendo todo lo que cuesta escalar esa curva de aprendizaje, porque a mí me pasó personalmente, dije, che, de toda la información que hay en Internet, el 1% sirve y no puede ser que haya tanta basura. Entonces dije, bueno, agarré ese 1% que funciona, creé un camino muy simple para quien está empezando y bueno, justamente con la idea de poder facilitar esa curva a quienes quieren empezar. Pero como bien decís, no es que de un día para el otro tenés funcionando estrategias de manera automática, sino que lógicamente tiene toda su curva de aprendizaje. Y respondiendo, era como una doble pregunta, respondiendo a lo otro también, sí, personalmente tengo estrategias que se van adaptando a las diferentes condiciones del mercado. Esto se puede hacer en base a indicadores o se puede hacer también en base a inteligencia artificial que lo vaya adaptando. Pero yo tengo un tema ahí con la inteligencia artificial que mucho no me termina así de convencer para operar por lo menos, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos este sistema, este algoritmo de ingresos y egresos, podemos ver cómo funcionó en el pasado. Una inteligencia artificial, como va cambiando su algoritmo todo el tiempo, es difícil de poder entender cómo funcionó en el pasado si en el futuro sabemos que el algoritmo se va a cambiar solo. Entonces, en ese punto es un poco más complejo y personalmente no lo utilizo, pero bueno, no digo que no pueda funcionar. Así que, bueno, espero haber resuelto tu duda. Sí, perfecto. Ahí, Martín. Escúchame, hacé tu presentación rápida porque tenés que contestar un montón de preguntas después, ¿no, Ok, Ronald? ok, Ahí ok. Les voy a contar. te están bombardeando a preguntas. Ahí Presentate, pues. se comparte Ahí la está. pantalla, ¿no? Ya se Dale, ve, ya se sí, Bueno, ve. sí. Perfecto. bien, básicamente, bueno, soy Lautaro Rodríguez, soy fundador de HubTrader, como bien decía, empresa especializada a enseñar todo lo referente a trading algorítmico. Como bien dice acá, desde cero. Esto está en la página principal porque es nuestro objetivo que sea completamente desde cero para todo público. Para contar mi historia rápidamente, a mí me costó un montonazo aprender trading, o sea, realmente qué es lo que hay que hacer para que vaya bien y aprender trading algorítmico todavía más. En eso estuve como más o menos 2 años y medio y dije, che, la verdad que no puede ser que haya tardado tanto tiempo en lograr mi objetivo de tener una estrategia que funcione de manera automática. Entonces, a partir de ahí, agarré todo el conocimiento y experiencia que tenía para crear como una ruta de aprendizaje mucho más clara de lo que yo lo tuve. De esta forma, bueno, me llamaron de UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, para que empiece a dictar clases en base a esta curva
Bueno, antes de eso, en realidad había dado charlas en la Universidad Argentina de la Empresa, universidad de la cual me gradué. Y nada, realmente ahí empezó un poco lo que es mi camino. Acá estamos, por ejemplo, en la UTN, que dicho sea de paso, en sí los cursos que tenemos en The Hub y demás están auditados y certificados universitariamente, por lo cual habla un poco de la calidad en sí que tienen los cursos que dictamos. Después, bueno, también trabajamos con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, también con la UCES, bueno, con UADE, como les digo, es de donde me gradué y estuvimos ahí en el laboratorio de finanzas, también en el Experience, que es el último piso, todo siempre referente explicando lo que es el tren algorítmico. Por ejemplo, también me encargo de dar la última clase de la maestría en finanzas de UADE Business School y bueno, también trabajamos con la Torcuato de Itela, bueno, en fin, un largo recorrido a lo largo de... Lautaro prontamente en Guay, ¿no? También. Exactamente, no lo quería decir Me para está no meter mostrando presión. toda la competencia, no va, ¿eh? No, no, por eso. Prontamente en Guay y no veo el logo de Guay. No, Bueno, Acá, dale. acá ves que acá hay un espacio en azul, acá falta la guay. No Claro, quería ahí decirlo para no está. meter presión, No, no, pero no querías espolear, bueno, dale. exactamente. Pero acá fíjate que hay un espacio bastante grande. Ah, Así que bueno, prontamente lo vamos a convocar. con gusto, con total gusto. Después, bueno, trabajamos con empresas como Binance, que muchos la conocerán, es la empresa más grande del mundo, literal, referente en criptomonedas. En Binance nos encargamos de realizar todo lo que es el desarrollo educativo. Permiso, hacer un segundito del F11 para mostrar. Pero bueno, básicamente hicimos una serie completa de 40 cápsulas explicando sobre cómo funcionan las criptomonedas, cómo funciona blockchain, cómo funciona el tren algorítmico, las automatizaciones, nada, un montón de videos súper interesantes que hicimos en conjunto con la empresa más grande del mundo referente en criptomonedas. Que bueno, a día de hoy tienen como 300 millones casi 300 millones de usuarios. Después también trabajamos con Rankia, empresa de finanzas europea, que nos encargamos de desarrollar su contenido educativo, ya que toda la experiencia que tenemos en universidades lo llevamos a las empresas con las que trabajamos. Después también trabajamos con TradingView, muchos de ustedes las conocerán, para ver gráficos es la número uno y no solamente trabajamos desde la empresa, sino que personalmente, muchos no lo saben, pero soy el representante, el encargado de TradingView acá en Argentina, así que nada, muy contento de eso también. También soy speaker de la BitConf, que bueno, muy gratamente este año me llamaron de nuevo para que vuelva a ser speaker. Acá me ven de un lado para el otro, donde expliqué básicamente cómo podemos programar algoritmos para analizar patrones temporales dentro del precio de Bitcoin. ¿Qué significa esto, Lauti, que me acabas de decir que suena chino? Significa saber qué día de la semana, por ejemplo, es mejor para comprar Bitcoin. Si es el lunes, si es el martes, si es el miércoles, pasé una serie de algoritmos a todos los datos y obtuve los resultados a esa respuesta, que si quieren buscarla, la pueden ver en YouTube como la BitConf Lautaro Rodríguez. No les voy a decir ahora la respuesta de cuál es el mejor día. Después también trabajamos con Adrián Sainz, que muchos lo conocerán, es el youtuber influencer más grande del mundo en finanzas en español. Y bueno, realizamos junto a él el curso de tren algorítmico más visto del mundo de manera orgánica, en español, ¿no? Lógicamente. Que a día de hoy tiene 136.000 visualizaciones, realmente una locura. Bueno, donde expliqué todo lo referente, es un curso bastante completo, gratuito, completamente gratuito, de trading algorítmico. Y después, bueno, también trabajamos con fundaciones como Fundación Blockchain y demás, pero bueno, esto en resumen es un poco todo el recorrido que hicimos desde la empresa hasta ahora, así que bueno, muy contento nada, de estar acá también en Guay pudiendo contar un poco mi historia. Espero no haberlos aburrido, quería contarlo rápido para que tampoco se pase el horario. Espectacular, Lautaro. Escúchame, también contá un poquito lo de contactar Ok, ese. ok, ok. No sabía si Sí, tocarlo o no, pero no, bueno. no, porque es una actividad que también yo Ok, invité a algunos alumnos a participar bien,
y está bueno porque vamos a hacer una dentro de poco Bien, y los voy a invitar también a que participen. Sí, bien, los veo excelente. ávidos en este tipo de temas, así que está Excelente, bueno. excelente. Lo comento rápidamente entonces. Bueno, como me sobra el tiempo, dicho muy sarcásticamente, fundé Conectar, que es una empresa que no tiene nada que ver, que lo que hace es reunir a los founders, a los fundadores de algunas de las empresas más relevantes de Argentina, donde, bueno, trabajamos justamente con Guay y con las universidades, con las demás universidades más prestigiosas de Argentina para que puedan participar del evento vía streaming. Entre los fundadores vinieron el fundador de Velo, el fundador de Coder House, el fundador de la BitConf, que es justamente donde doy las charlas y demás. Bueno, vino Julio César Ardita, por ahí algunos de ustedes lo conocen, es quien hackeó Harvard, la NASA y el Pentágono con 21 años, después fundó CyberSec y se la vendió a Deloitte, que es una de las empresas más grandes del mundo. Y bueno, estuvo en el encuentro anterior de Conectar contándonos un poco sobre su historia y eh, nada, estuvo sumamente interesante. Pero bueno, lo que hacemos en resumen es reunir a los founders de las empresas más relevantes de Argentina y abrimos un espacio a los emprendedores y alumnos de todas las universidades para que puedan participar vía streaming y poder compartir un momento. Ahí, bueno, estuvieron enviando preguntas de Guay que las transmitimos justamente en esta pantalla que aparece acá. Así que eso, no sé cómo lo ves, Jorge. Genial. Jorge, tu audio creo. Allá, porque no estaba en el teléfono. Pero bueno, hay varias preguntas ahí, la tengo a ver si nos ayudas con algún par, tal vez. Bueno, ya creo que has Bien, respondido dónde pueden aprender trading, ¿no? Por ahí han preguntado. bien. ¿En qué Genial. Acá plataforma de software programas estos esquemas decisores para operar con los mercados? bien, eso lo programamos en TradingView, que es, bueno, la plataforma en sí, con la plataforma que trabajamos. Les comparto acá pantalla rápidamente. TradingView es esta que aparecía acá porque TradingView tiene su propio lenguaje de programación, este que nos aparece acá, que nos permite, como pueden ver acá, poder ver esta curva de equidad que les acabo de comentar de ingresos y egresos. Es esto mismo que aparece acá. Acá, para el ejemplo, programé una estrategia que nos permite ver su evolución. Entonces, nosotros en The Hub Trader enseñamos desde cero a cómo pueden programar estrategias directamente en TradingView y testearlo con cualquier activo que quieran. Yo pongo ejemplo Bitcoin, pero pueden testearlo en cualquier activo. Acá veo que hay otras preguntas. ¿En qué plataforma sueles programar? Bueno, eso es lo que dijimos recién. ¿Qué lugares o cursos recomiendas? Bueno, no les puedo recomendar otra cosa Los que, propios. claro, exactamente. Si ingresan a thehubtrader.com, ahí van a encontrar todos los cursos, digamos, que en realidad damos acceso a una licencia, la cual ya contiene todos los cursos, de forma que tienen absolutamente todo lo que necesitan para poder ingresar en lo que es el mundo del trading algorítmico y, como digo, completamente desde cero. Así que ahí pueden ingresar. Salas. Me dice que finalizarán 9 segundos, ¿puede ser? Puede ser Si ese, esto, ¿eh? si ese es el Eh, caso, me despido por las dudas bueno, y sí. gracias